Bien. Bueno, les dejé un video, como les había anticipado, sobre los principios de la seguridad social. Y hay otro video que ya estaba también publicado, que se los había incorporado como de vista obligatoria, que era sobre los principios del derecho del trabajo. Quiero hacer un redondeo de esos temas y que ustedes también me planteen haber dudas sobre eso. Y quiero también terminar de redondear la evolución histórica que hicimos la semana pasada. También en función o a partir de los textos normativos, ¿no?, que se fueron dictando en determinados momentos históricos, sobre todo los títulos constitucionales. Algo igual hablamos el otro día de la Constitución del 49 y de que la Constitución del 49 fue dejada sin efecto luego del derrocamiento de Perón, ¿no?, en la década del 50. Y en 1957, en el año 55 fue el derrocamiento, y en el año 57 se pone en vigencia la Constitución nueva, que en realidad no era nueva, era la misma Constitución anterior, es la reinstalación de la Constitución de 1853, que es una Constitución de corte liberal, más propia de eso que decimos, ¿no?, de ese paradigma liberal, muy centrada en los derechos individuales, civiles y políticos, y con un agregado que es el artículo 14 bis, donde se van a incorporar los derechos sociales, que fue un poco lo que hablamos la semana pasada también, y que de alguna manera incorpora a la Argentina en ese proceso que denominamos constitucionalismo social. Y que de alguna manera también venía a consagrar normativamente algo que ya se había empezado a dar en las leyes vigentes en nuestro país y dictadas desde la década del 20, 30 y sobre todo a partir de la década del 40, relativas al derecho del trabajo y al derecho de la seguridad social, configurando así esto que llamamos el derecho social. Habíamos diferenciado esta idea de la socialización del derecho social. El derecho social es una rama del derecho. Y obviamente es resultado de ese proceso de socialización del derecho que está muy bien explicado en el texto de Sosa. Y particularmente cuando hablamos de derechos sociales, es una rama del derecho en el que incluimos el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social, básicamente. Ahora, la socialización del derecho también ha impactado en otras áreas del derecho más allá del derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, como por ejemplo en el derecho civil, donde también aparecen otras formas de socialización, digamos, de los derechos, como por ejemplo podemos ver en lo que son los derechos de consumidores y usuarios, o sea, ya no se piensa al sujeto en términos individuales, sino a la protección del colectivo de los consumidores, del colectivo de los usuarios, o en el caso del medio ambiente, cuando hablamos de daño ambiental como un daño a la comunidad en general. Entonces ya salimos de aquel paradigma siempre basado en el individuo, sino que aparecen también formas de socialización del derecho o de los derechos también, que de alguna manera también son derechos sociales. Lo mismo podemos decir de el derecho administrativo, porque muchas veces esos usuarios de servicios son usuarios de servicios públicos, o sea, no solamente usuarios de servicios que tienen que ver con ofrecimientos de servicios en el ámbito privado, sino, por ejemplo, servicios cuando somos usuarios de servicios del servicio de agua, del servicio de luz, de gas. Bueno, en ese caso somos usuarios, colectivo de usuarios de servicios públicos, donde el titular es el Estado.
Y hasta en un concepto más amplio de servicio público podemos pensar también como usuarios de los servicios de salud o usuarios de los servicios de educación también. Cuando es el propio Estado, a través del desarrollo de la política pública, que los brinda, por ejemplo, a través de un hospital público, por ejemplo, a través de lo que es la escuela pública, ¿no? Entonces, de alguna manera, la Constitución del 49 y también este artículo 14 bis que se incorpora en la Constitución de 1957 viene a consagrar constitucionalmente estos avances en el derecho, esta evolución en el derecho de socialización, ¿no? Del orden jurídico, consolidándose entonces en el ámbito constitucional lo que llamamos los derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. Que van desde las protecciones laborales, las protecciones de seguridad social, pero también el acceso a la educación, a la cultura, al consumo, a un ambiente sano, saludable, porque está el derecho a la salud. Con lo cual, esta Constitución, si bien pretende, de alguna manera, por la ideología que tenía el gobierno que había usurpado el poder de manera autoritaria, en 1955 pretendía reinstalar una visión liberal, no lo hace, no lo puede hacer de manera plena porque indudablemente aquel paradigma ya había quedado de lado. El Estado ahora tenía más responsabilidades, más obligaciones. De hecho, la ampliación, por ejemplo, de la infraestructura sanitaria o de la educación pública que ya tiene el Estado en este momento, marcan que ya no es aquel Estado del siglo XIX, ¿no? Digamos, un Estado que tiene una presencia mucho más importante y que además, con el derecho social, adquiere nuevas responsabilidades. Primero dijimos, nuevas responsabilidades que son derivadas de las luchas de los trabajadores, de conquistas obreras, de negociaciones, que tienen que ver con la protección del trabajo y que se traduce en la protección de los trabajadores. Y decíamos que, ¿se acuerdan que decíamos que los derechos sociales, y ahí estaba el texto de Barroso, que si bien no fue incorporado en el parcial, vi entre los textos, para mí es un texto muy importante que lo tengan como referencia, un poco ahí nos describe un poco de la estructura de lo que son estos los derechos sociales, y esta idea de que los derechos sociales entonces implican una actitud más activa de parte del Estado, ¿no? Una obligación, sobre todo suelen ser eh, acciones positivas. ¿Y por qué positivas? Pues se requiere que el Estado intervenga, se hace responsable y debe intervenir, no solamente dejar. Mientras los derechos civiles y políticos, los llamados de primera generación, los derechos individuales, el Estado debe abstenerse de coartarte tu libertad, abstenerse de afectar tu propiedad, abstenerse de, siempre son negativas. Para poder garantizar el derecho laboral, el Estado se tiene que meter en la relación entre empleador y trabajador, no dejar de meterse. Se tiene que meter. ¿Y se tiene que meter cómo? Bueno, tiene que fijar un salario mínimo, impidiendo que esos dos individuos, que son empleador y trabajador, pacten por debajo de ese valor. ¿Por qué? Porque se presupone que existe una relación desigual entre dos partes en el contrato donde uno tiene mayor capacidad de imponer su voluntad sobre el otro. Entonces, al presuponer eso, la única manera que tenemos de neutralizar eso sin anular la idea de contrato, porque en definitiva es un contrato, es un acuerdo de voluntad, sin anular la idea de contrato, es establecer regulaciones.
que en definitiva son pisos mínimos de derechos. ¿Qué quiere decir? Nadie debe cobrar menos que el salario mínimo. Nadie debe trabajar más que la jornada máxima. ¿Se entiende? Todos deben gozar de 14 días de vacaciones al año. Y eso no se puede pactar en contra. Y si se pacta en contra del contrato de trabajo, ese contrato es nulo. Perdón, esa cláusula es nula, porque está regulada. Entonces fíjense que uno de los principios que era pilar del derecho liberal, que era la autonomía de la voluntad de los sujetos, la autonomía de la voluntad, es decir, Estado, no te metas. Es un problema de nosotros, de los individuos. Esta idea de obligación negativa, abstenerse. Estado, no te metas. No, ahora es Estado, metete. O sea, para intentar neutralizar esa situación de desigualdad que existe, que es originaria, se le exige al Estado, o es responsabilidad del Estado, meterse. No meterse es favorecer la situación de desigualdad, la subordinación de uno sobre el otro, la imposición de condiciones de una parte sobre la otra. Entonces, si en un contrato uno impone todas las condiciones y el otro no puede imponer nada, evidentemente es un contrato muy desigual y se pierde hasta la idea misma de contrato. Porque en la idea de contrato hay una negociación. Alguien, o sea, alguien obviamente impone algo, pero otro también impone también algo. Pero si en un contrato así uno solo impone, porque la situación es tan desigual, evidentemente requería una intervención del Estado para que esto no ocurra. Y bueno, el Estado entonces comienza a regular, a proteger a través de regulaciones en el salario, en las condiciones de trabajo, y así se conforma lo que es el derecho laboral. Y estas regulaciones son de cumplimiento obligatorio para las partes. Son de cumplimiento obligatorio. Y si no las cumplen, si no se cumple, se pueden pedir judicialmente, como cualquier derecho, el cumplimiento compulsivo por parte del Estado. O sea, si a mí me pagan por debajo del salario mínimo, puedo pedir la diferencia. Es mi derecho. Si me hacen trabajar más de la jornada máxima, puedo pedir sanciones para el empleador e incluso pedir horas extras, el pago de horas extras. Proteger el trabajo, entonces, es proteger al trabajador. Y por eso, y lo decíamos el otro día, la Constitución arranca diciendo en el artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, coma, las que asegurarán al trabajador, dice, fíjense inmediatamente de que dice el trabajo en su diversa forma será protegido a través de la ley. ¿Qué es lo siguiente que dice? Las que asegurarán al trabajador, no al empleador, al trabajador asegura. Y hace toda una enumeración de derechos que son del trabajador. Entonces, la protección del trabajo es la protección del trabajador en definitiva, porque es la protección de la parte más débil de la relación. Así, a partir de esta idea, que es una idea muy sencilla y que tiene que ver con partir de esta desigualdad que es estructural y que no se soluciona nunca, en el capitalismo no se soluciona nunca, lo que propone el derecho social entonces es la protección de la parte más débil a través de el aseguramiento de pisos mínimos de derechos, que es esto que se llama el orden público laboral, que son de cumplimiento obligatorio.
básicamente salario mínimo, determinadas condiciones de trabajo, jornada máxima, vacaciones. Bueno, todo lo que enumera el 14 bis, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público. Dice, fíjense cuando habla de estabilidad, habla solo del empleado público, porque el trabajador privado tiene una protección contra el despido arbitrario, pero no la estabilidad plena. Organización sindical libre y democrática, porque lo que dice es que ningún contrato podría prohibir a un trabajador participar en un sindicato. Es un derecho. Entonces, la autonomía de la voluntad persiste, pero es una autonomía limitada, regulada. Obviamente las partes pueden pactar en qué horario va a trabajar el trabajador, cuánto va a ganar. Sí, cuánto va a ganar, pero nunca menos que lo que dice la ley. Nunca menos que el salario mínimo vital y móvil. Nunca menos de lo que diga el convenio colectivo de trabajo. Y así se configura entonces el principio protectorio. De esta idea del orden público laboral, de esta idea de protección de la parte más débil. Protección. Se configura el principio protectorio. Que como explicamos, como explica Sosa en el video, tiene 3 reglas. La regla de interpretar tanto el derecho como los hechos en favor del trabajador ante la duda. De ante la duda de 2 normas aplicables, aplicar siempre la más favorable al trabajador. De que si el contrato va variando en el tiempo, si la legislación, perdón, va variando en el tiempo, a pesar de que se deterioren las condiciones de trabajo en términos normativos, el trabajador mantenga siempre sus condiciones, que es la condición más beneficiosa. Y de este principio protectorio que tiene esas 3 reglas de aplicación que se ven en la ley de contrato de trabajo, que es la norma, es como si fuera el código del trabajo, es la ley de contrato de trabajo, es la ley 20.744 y fue dictada en el año 74 en el gobierno de Perón, que es una ley que intenta de alguna manera condensar muchas de las legislaciones vigentes hasta ese momento, sin constituirse como un código del trabajo, pero en algo parecido, es una ley extensa, donde contiene las normativas que regulan el contrato de trabajo y que van a diferenciar al derecho del trabajo del derecho civil. El contrato civil no es el mismo que el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un contrato regulado, es un contrato de orden público. El contrato civil es el que rige la autonomía de la voluntad. Las partes pactan lo que quieren. Aunque, como ya dijimos, las partes pactan lo que quieren, pero también, también la socialización del derecho avanza sobre el derecho civil y ya dijimos, bueno, cuando aparece el derecho de usuario y consumidores, por ejemplo, y te dicen lo de la letra chica. Las cosas que están en la letra chica pueden ser revisadas, porque en realidad puede haber engaño al consumidor, y fíjense, entonces ya algunos principios que se aplican en el derecho del trabajo se empiezan a aplicar también en el Código Civil. Bueno, el consumidor debe ser informado, el consumidor puede devolver el producto, por más que no lo diga el contrato, y no se le puede impedir devolver el producto dentro de las 72 horas, sin ninguna explicación. ¿Ven? Esto que en el derecho laboral se creó desde el siglo XIX, en el siglo XX se traslada también al derecho civil, fíjense, y, por ejemplo, el derecho de usuarios y consumidores, ¿no? Esta idea del orden público laboral. Está bien, estamos en presencia de un contrato, un acuerdo. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades.
que en definitiva lo que define son derechos y obligaciones para las partes. En el derecho laboral está todo regulado. El derecho civil supuestamente rige la autonomía de la voluntad, pero también aparecen entonces normas que tienen que ver con esta socialización del derecho que apuntan también a limitar un poco esa autonomía de la voluntad en protección de determinados colectivos, en este caso los consumidores, ¿no? O qué sé yo, cuando se regula un precio máximo, por ejemplo. Si yo digo la carne, el precio de la carne no puede superar, no sé, del asado no puede superar los 600 pesos. Cuando uno va y compra un kilo de asado, está, en definitiva, está de alguna manera celebrando un contrato de compraventa del Código Civil. Es un contrato de compraventa. Un contrato no es necesario firmarlo, es un acuerdo, donde en esa compraventa uno entrega un bien y a cambio de eso otro le paga un precio. O sea, están comprando un kilo de asado. Si el Estado viene y dice el kilo de asado no puede valer más de 600 pesos, se está metiendo en ese contrato. El carnicero no te puede pagar, cobrar más de lo que el precio máximo establece. ¿Y por qué? Y bueno, por el derecho del consumidor, para que no haya un abuso de la posición dominante, ¿no? Bueno, fíjense, también hay una limitación entonces de la autonomía de la voluntad. Me dio ganas de comerme un asado. ¿No? Con achuras también. Cada vez más caro, cada vez más lejos está. Y 600 pesos ya no lo consigo en ningún lado. Avísenme si lo consiguen los 600 pesos. Eh, entonces, eso no convierte al derecho al trabajo en derecho público. ¿Por qué? Porque sigue siendo un contrato, sigue siendo un acuerdo, no es una imposición. En la idea del derecho público es como una idea más de subordinación del Estado sobre los ciudadanos. La relación es vertical, subordinación, Estado-ciudadanos. Imposición. Acá, obviamente que hay una imposición también, porque el Estado te obliga. Pero esta obligación es por esta configuración nueva de los derechos sociales que obliga al Estado a intervenir para igualar. Pero nadie está obligado a trabajar, si no habría esclavitud. O sea, sigue habiendo un contrato. La decisión de trabajar o no trabajar sigue estando. No es que el empleador pueda decir, no, ahora venís a trabajar, o el Estado te puede decir, andá y trabajar en una empresa. No puede decirte eso. Vos decidís trabajar, entonces ya hay un contrato. Vos tenés márgenes de pactar el horario con el empleador, obviamente, menos, pocos, porque habitualmente el empleador te dice, necesito a alguien a la mañana, a la tarde, pero hay ciertos márgenes para pactar cuando tomas vacaciones. O sea, pocos, porque como le digo, es un contrato muy regulado. Pero se mantiene esta idea de voluntad. Entonces el derecho laboral privado es derecho privado, no público. En cambio, cuando se regula el derecho al trabajo para el Estado, acá ya es más complejo. Porque acá sí estamos hablando de derecho público, el Estado es empleador, pero al mismo tiempo es el Estado. Y sí impone las condiciones. Lo que pasa es que con el tiempo, el trabajo para el Estado ha tendido a emular al derecho laboral privado. Entonces, esos derechos que nacieron en el ámbito privado, en el ámbito de las luchas de trabajadores y de conquistas, en las luchas del movimiento obrero contra los patrones, también se van trasladando hacia los trabajadores del Estado. Y el Estado concede en los estatutos
por ejemplo el Estatuto del Empleo Público, una cantidad de derechos para los trabajadores estatales. Pero acá ya no hay un contrato. El Estado designa. Está bien, hay una voluntariedad de trabajar, tampoco puede eliminarse la libertad. El Estado decide designarte, no hay propiamente un contrato de trabajo para el Estado. Hay un acto administrativo de designación. Te designa como funcionario de Estado, cuando sos empleado público. Entonces no es propiamente un contrato, pero se le parecen bastante porque, como les dije, la legislación pública ha tendido a emular a la legislación privada. Entonces hoy los mismos derechos a tener vacaciones, aguinaldo, jornada limitada, están en el ámbito estatal, e incluso en el ámbito estatal tenemos un derecho que no está en el ámbito privado, y es el derecho a la estabilidad. Nadie puede ser despedido, salvo con una causal justificada. Ni siquiera con una indemnización, solo con una causal justificada. Eso siempre y cuando estemos designados formalmente como funcionarios. Lo que suele pasar en el Estado es que no siempre te designan como funcionario y te tienen con un contrato, que son situaciones irregulares, y ahí sí se puede interrumpir el vínculo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? La pregunta, pero es para ordenarme un poco yo. Entonces, en el derecho laboral privado hay un contrato, tipo está, y en el derecho laboral público hay, pero no. No sé cómo No, explicarlo. es derecho administrativo. O sea, lo que hay es una relación de empleo público. Una relación de empleo público. No hay un contrato de trabajo. O para algunos le dicen lo que hay en todo caso es un contrato administrativo porque sí hay una manifestación de voluntad de ambas partes, por lo menos a aceptar las condiciones que están, pero no se puede negociar. No puedo entrar al Estado y digo, bueno, soy jefe de, no sé, de un área, bueno, quiero ganar 200.000 pesos. No, ganás lo que dice la ley que tenés que ganar. No se negocia eso, se impone. Ahí no hay contrato, no hay negociación posible. No, quiero trabajar en vez de 6, 8 horas, o en vez de 8, 10 horas, o en vez de 8, 6. O quiero trabajar sábado y domingo, y lunes y martes no. No se puede. Está el estatuto. Y eso, eso sí es impuesto. Lo que pasa es, como le dije, a veces nos cuesta diferenciarlo porque la legislación del derecho administrativo del trabajo tendió a emular los derechos que conquistaron los trabajadores en el ámbito privado, hasta el punto que hasta incluso se sindicalizaron los trabajadores privados y el Estado lo reconoció. O sea, los gremios ATE o UPCR son gremios de empleados estatales. ¿Y qué es lo que buscan? Buscan que se consagren derechos que son idénticos a los que ocurren en el ámbito privado, pero nacieron allá, no nacieron en el ámbito público. Nacieron en el ámbito privado y después se trasladaron a lo público. Entonces dijimos, el derecho laboral, el derecho privado, el derecho administrativo del trabajo es derecho público porque primero es derecho administrativo. Y la otra parte que involucra al derecho social es el derecho de la seguridad social. Al igual que el derecho del trabajo, el derecho, y para encontrarle una nota común, el derecho de la seguridad social también tiene un carácter protectorio. ¿A quién protegemos acá? Ya no protegemos al trabajador. Acá protegemos básicamente a grupos, a colectivos, a partir de la determinación de necesidades socialmente consideradas dignas de
atención. Por ejemplo, personas que padecen una enfermedad, personas en situación de discapacidad, desempleados, personas mayores. Bien. Entonces también nuevamente hablamos de una definición colectiva, acá de la protección, a partir de la definición de necesidades. Entonces, ¿a quién protegemos acá? Acá en principio la seguridad social se orienta no solamente a los trabajadores, sino a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos que estén o que padezcan estas necesidades. Pero a todos, no hay una limitación. No es necesario ser trabajador. Y de alguna manera todos los ciudadanos vamos a ser destinatarios de la seguridad social. Porque vamos a necesitar ir al médico, por la cuestión de salud, por situación de maternidad, por, por la vejez. Se va dirigido a todos. Todos en algún momento necesitamos, somos parte de alguno de esos colectivos. Porque perdemos el empleo. Entonces, si tenemos que decir quiénes son los destinatarios de la seguridad social, todos los ciudadanos. Esa es la diferencia con el derecho laboral, que los destinatarios son los trabajadores. Y así como en el derecho del trabajo el principio base es el principio protectorio, en el derecho de la seguridad social son dos los principios base. Uno tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién, que es la universalidad. Los destinatarios de la seguridad social son todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Y lo que se promueve es que esta protección cada vez se amplíe más. Obviamente, desde que nace la seguridad social en el siglo XIX, se va expandiendo, incluyendo cada vez más necesidades socialmente consideradas, que las llamamos contingencias. O sea, cada vez protege más contingencias. Y eso requiere la configuración de distintos dispositivos estatales, arreglos institucionales, para la satisfacción de estas necesidades a través de prestaciones. ¿Cómo se satisfacen esas necesidades? ¿O cómo se atienden esas necesidades? Por ahí no se terminan de satisfacer, pero por lo menos se atienden de alguna manera. O sea, cuando acá, ¿cuál es la obligación positiva del Estado? Cuando detecta una persona o cuando aparece una persona que necesita, que tiene una enfermedad, por ejemplo. Bueno, es la puesta a disposición de un sistema sanitario para que pueda acudir al médico y tener la cobertura de salud. Entonces, el Estado es el responsable de la seguridad social y los destinatarios son todos los ciudadanos. Las necesidades socialmente consideradas son las contingencias protegidas y la forma de intervenir del Estado
es a través del otorgamiento de prestaciones. Prestaciones que pueden ser bienes o servicios. Bienes que pueden ser en dinero, por ejemplo, el pago de la jubilación. Bienes que pueden ser en especie, como por ejemplo la entrega de un medicamento. O que pueden ser prestaciones que pueden ser servicios, como por ejemplo que te atiende un médico. ¿Bien? Entonces, estos tres conceptos son fundamentales. Titulares de derecho, todos. Universalidad. Necesidades cubiertas, socialmente consideradas, son las contingencias. Y después, la intervención protectoria del Estado a través del otorgamiento de prestaciones, bienes o servicios. Entonces, ahí dijimos, primer principio en que se basa la seguridad social es, o de los principios fundantes, ¿no?, de la seguridad social, universalidad. Pero no alcanza con eso, porque hay otro principio que es fundamental para la seguridad social y que no se puede pensar la seguridad social sin este otro principio. La seguridad social requiere o implica una socialización de los riesgos. Una socialización de los riesgos. Es igual al contrato de seguro. Por eso uno de los instrumentos clásicos son los seguros sociales. ¿Por qué son los seguros sociales? Porque se basan en la misma idea que en un contrato de seguro. ¿Qué pasa cuando uno tiene un auto? Lo asegura. ¿Por qué? Y bueno, lo asegura porque si choco y le provoco un daño a alguien y tengo que pagar, viene el seguro y paga por mí. ¿Y de dónde saca la plata? Y bueno, saca la plata de que todos aportamos a un fondo común, pero no todos chocamos. Hoy chocará vos, mañana choca el otro. Bueno, ¿para qué? Para que el día que me toque chocar a mí, haya plata, todos pagamos un poquito, y por ahí no lo usas nunca, por ahí no chocas nunca. Pero para el día que te toque chocar, en este caso sería la contingencia, el siniestro sería la contingencia en el contrato de seguro, es un contrato de seguro privado. Cuando me toque chocar, la compañía de seguro, que es la que administra ese fondo que se crea, tiene que venir y pagar por mí. Otorgar la prestación. ¿Cuál es la prestación? Bueno, el pago de lo que a mí se me reclama. ¿Bien? Bueno, el seguro social funciona igual. Todos pagamos. Todos pagamos. ¿Para qué? Todos los que conforman ese seguro, ¿no? En principio. ¿Para qué? Para que en el caso de que se cumpla la contingencia que está prevista, se me otorgue la prestación. ¿Bien? Por ejemplo, pagamos todos los trabajadores activos, pagamos el aporte jubilatorio, pero no me da nada el Estado por eso. Pago, pago, pago. Pero ¿qué pasa cuando yo cumplo 65 años?
¿Qué se cumplió? Se cumplió la contingencia de vejez, que el Estado la establece en 65 años. Y ahí tengo derecho a la jubilación. ¿Vean? Nace un derecho. El derecho a la prestación. Nuevamente lo mismo. Cuando decimos que los derechos sociales son derechos de prestación, ¿de acuerdo? Bueno, acá se ve, en la seguridad social esto se ve clarísimo. Son derechos de prestación porque requieren, dijimos, una actitud activa, positiva del Estado. Bueno, en la seguridad social es el modelo típico. Acá es una prestación propiamente dicha. Tiene que prestar un bien o un servicio. Ahora, no todos, y acá está la idea, y acá viene el principio que les digo, no todos aportamos igual. Algunos aportan más y otros aportan menos. Por ejemplo, los que ganan más aportan más. Y los que ganan menos aportan menos, pero sin embargo, salvo en las jubilaciones, donde está más determinado o más ajustado a lo que uno aporta, aunque también hay topes mínimos y topes máximos. O sea, hay una jubilación mínima y una jubilación máxima. No se puede cobrar menos de jubilación que un monto y no se puede más cobrar que otro. Pero, por ejemplo, en los servicios de salud, en las obras sociales o en el seguro de desempleo, no importa lo que yo aporté, cobro lo mismo o tengo el mismo servicio en principio. Es algo que uno pague por arriba en el caso de las obras sociales. No puede segmentar un poco el plan que tenga, pero en principio si no hay si uno no paga por encima, todos recibimos lo mismo aunque no hayamos aportado lo mismo. Incluso pueden recibir también prestaciones de la seguridad social, incluso aquellos que no han aportado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la moratoria previsional? Permitía jubilarse aún sin tener los años de aporte cumplidos. La jubilación de amas de casa, sin haber nunca aportado. La asignación universal por hijo, que son todas prestaciones de seguridad social. La asignación universal por hijo que permite a un trabajador informal, es decir, que tiene un trabajo precario, informal, que no aporta, tener una prestación de seguridad social. Igual no voy a decir que no aportan, porque de alguna manera todos aportamos, porque por ejemplo, el Estado hace aportes al ANSES y cuando nosotros compramos algo pagamos el IVA y el Estado se recauda a través del IVA y hay un aporte del Estado también al ANSES, por ejemplo, para la cobertura de la jubilación. Cada vez menos, porque el macrismo cortó esto. Durante la época del kirchnerismo, hasta el 2015, el 50% de los ingresos del ANSES eran ingresos estatales. No eran de aportes y contribuciones, o sea, no eran propios del Seguro Social, sino eran aportes que hacía el Estado para sostener el sistema jubilatorio. El macrismo lo cortó y por eso se derrumbó y avanzó con la reforma previsional, justamente para evitar, esto lo vamos a ver después, para limitar los aportes del Estado. Y esto todavía no se recompuso, por eso el poder adquisitivo de las jubilaciones es mucho menor a la de ahora que lo que era en el 2015, por ejemplo. En su momento porque el desastre de la política neoliberal del macrismo y por la imposibilidad del Estado de recomposición de las jubilaciones, las dificultades ante la pandemia, que bajó el nivel de actividad, y que si bien las jubilaciones tuvieron un aumento importante, no recompusieron, mantuvieron el poder adquisitivo, pero no lo recompusieron. Durante el macrismo lo único que pasó con las jubilaciones fue pérdida absoluta del poder adquisitivo.
Entonces, vuelvo a la idea, no todos aportamos de alguna manera, en más o en menos, pero aportan más porque quienes tienen más bienes y más ingresos también aportan más en impuestos a las ganancias o a los bienes personales. Entonces, todos aportamos en más o en menos al sistema de seguridad social y todos tenemos derecho a prestaciones de la seguridad social. No todos igual, a veces de forma diferenciada, pero la tendencia es a la universalidad, a que todos entonces accedan a los derechos de la seguridad social, pero no todos aportamos la misma cantidad, algunos aportan más. Y en esta idea de que algunos aportan más para tener lo mismo, aparece la idea de solidaridad. Tienen obligación de aportar más quienes están en mejores condiciones. Y acá está el carácter redistributivo que tiene la seguridad social, que de alguna manera no es solamente la socialización de un riesgo social, de una necesidad socialmente considerada, sino también la redistribución de ingresos. Quienes están en mejores condiciones de aportar, aportan más a este sistema de protección. Entonces, más seguridad social tenemos, o mejores prestaciones de seguridad social tenemos, más o mejor efecto retributivo, redistributivo vamos a tener en los ingresos sociales. Porque alguien tiene que pagar las jubilaciones que se pagan. O sea, cuando el Estado paga una jubilación, sí, se saca de los aportes y contribuciones. Pero como le dije, no todos aportamos lo mismo. Acá me ponen las amas de casa igual realizan un aporte indirecto a la economía. Sí, por eso les decía. Todos aportamos de alguna manera y estoy de acuerdo. Arranqué del concepto más técnico de aporte para decirles que de alguna manera todos aportamos y coincido. El trabajo doméstico no remunerado, de todos modos, aporta indirectamente también. Acá, sí, Valentina me lo había dicho. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quise arrancar con el concepto más tradicional de la seguridad social. Por eso se habla que hay tendencia, cuando dice tendencia de la seguridad social, porque hay una tendencia más tradicional, más restringida de la seguridad social, de pensar a la seguridad social como seguros sociales, y donde el único aporte es el que aportan los que están en el seguro y los destinatarios son los del seguro, parece nada más. Esto ha ido cambiando con el tiempo y en esta idea de universalidad, esta tendencia a la universalidad, incluso se abren los seguros sociales a destinatarios que a veces no son los mismos que aportan directamente al seguro. Por ejemplo, las amas de casa, lo que acabas de decir. Tal vez nunca aportaron al ANSES. Sin embargo, hicieron otro tipo de aporte. Y por eso merecen la cobertura también del sistema de la seguridad social a través del acceso a una prestación que es la prestación jubilatoria. Entonces, derecho del trabajo, el principio base es el principio protectorio. De hecho, la seguridad social, los principios base son universalidad y solidaridad. Solidaridad no es beneficencia. Quiero aclarar, solidaridad no es beneficencia. Es aporte obligatorio y aporte mayor si uno está en mejores condiciones de manera obligatoria, ¿no? Esto no es pedir un acto de bondad o un acto, como les digo, de beneficencia, como damas que toman el té para donar para los niños pobres. No, no, la seguridad social constituye un sistema de protección estatal.
Y las prestaciones que ahí se otorgan son derechos. O sea, estamos hablando de derechos, de necesidades y de derechos. Y como decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces no es necesario que se haga con ganas el aporte. Es obligatorio. Es una obligación legal. Y es una responsabilidad del Estado establecer sistemas de protección, y ese sistema de protección requieren regímenes de financiamiento, formas de financiamiento. Y ese financiamiento es compulsivo. El aporte a un seguro social es un aporte obligatorio, no es como el seguro del auto, que yo decido firmar un contrato, una póliza. No, esto es obligatorio. Si no lo hago, me lo ejecutan. El seguro del auto uno puede decir, bueno, sí, yo tengo obligación de tener el seguro, si no me multan. Ahora, el Estado no puede venir y decir y ejecutarlos a ustedes, embargarle el sueldo porque no pagaron porque no pagaron el seguro. Es un problema de ustedes. Si yo no aporto a la seguridad social, me pueden embargar. Y en el caso de los trabajadores no hay problema, porque uno va a aportar porque se lo descuentan del sueldo automáticamente. Uno no va a pagar a la ventanilla. Pero el empleador sí. En la contribución patronal, a veces el empleador se hace el gil, no la deposita, y así desfinancia al sistema de la seguridad social. Porque los seguros sociales habitualmente se financian con aportes y contribuciones. Aporte de los trabajadores y contribuciones patronales. Obligatorias. Entonces, no es beneficencia la solidaridad, dijimos. Es derecho. Es obligación en realidad. La solidaridad es obligación. Y genera derechos. Las prestaciones de la seguridad social son derechos. Son exigibles. Son exigibles judicialmente. Y tanto en la seguridad social como en el derecho al trabajo, estos derechos son irrenunciables. Irrenunciables. Es decir, yo no puedo renunciar a tener una jubilación, es mi derecho. Si quiero voy y no la cobro. Como puedo decir, tengo derecho a no cobrar el salario. Pero yo no puedo firmar en un contrato de trabajo, bueno, no, sí, voy a trabajar gratis, porque quiero. Si trabajo en relación de dependencia, tengo derecho a cobrar. El trabajo benévolo es excepcional. No me alcanza con el contrato para acreditar que hay un trabajo benévolo. Además tiene que ser una actividad benévola y tiene que demostrarse las condiciones a partir de las cuales yo supuestamente decidí hacerlo gratuitamente. Si no, siempre se presume oneroso el trabajo. Y en la seguridad social, yo puedo ir y no afiliarme a la obra social y no usarla. O puedo ir y no hacer el trámite jubilatorio. Ahora, en cualquier momento puedo ir y hacerlo. Nadie me lo puede negar. A ver si se entiende. No puedo renunciar. Por más yo mande una carta a la CIL y diga, renuncio a mi jubilación, no que no la quiero. No vale, no tiene ningún valor. Entonces, ese es un principio común. Los derechos del trabajo y los derechos de la seguridad social son irrenunciables. Irrenunciables. Y después, acá sí, volviendo al derecho del trabajo, existen una cantidad de principios que ahí se los dejé la explicación en el video.
y que marcan de alguna manera el funcionamiento de la seguridad social, sus reglas. Acá me piden que repasemos las 3 reglas de aplicación del principio protector y ahora las repasamos. Por ejemplo, son importantes también el principio de buena fe en el derecho al trabajo. O sea, empleador y trabajador se tienen que comportar como buen trabajador y buen empleador. O sea, no le pidamos al trabajador que sea un héroe, pero eso no quiere decir que el trabajador no deba cumplir con el, con el contrato de trabajo y deba laburar, llegar a horario. O sea, eh, ni una cosa ni la otra. No le pidamos una productividad máxima, porque a veces no todos pueden dar, pero tampoco ponerse a jugar al solitario. Tiene que comportarse como un buen trabajador, trabajar en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y el empleador lo mismo. El empleador debe respetar al trabajador, pero no le pidamos que si el trabajador llega tarde no lo sancione. No. Tiene que ser bueno, pero no boludo. Buen trabajador. ¿Ah? Y si tiene la potestad de sancionarlo, lo tiene que sancionar y está bien que sea así. No es malo el empleador porque hace eso. Si llega tarde, si no cumple con su trabajo, lo tiene que hacer. Lo debe hacer, es lo correcto, lo que corresponde. En definitiva, tienen que cumplir con las obligaciones que establece el contrato de trabajo. El empleador tiene que pagar a tiempo, tiene que pagar lo que tiene que pagar. Que las cosas y el trabajador, cada uno tiene que primero poner todo de sí para cumplir las 2 obligaciones más importantes del contrato. Para uno es trabajar, para el otro es pagar. Bueno, lo tienen que hacer bien, no pagar a los postres. Pagar cuando dice la ley, dentro del cuarto día hábil. Trabajar en las condiciones que acordaron, en el horario que acordaron, no llegar tarde, cumplir las órdenes. Cumplir las órdenes en la medida de la funcionalidad de esas órdenes, ¿no? Yo no puedo pedirle cualquier cosa al trabajador o cosas que no tengan que ver con el contrato. Esto sería un mal empleador. Pedirles cosas que no tengan nada que ver con el contrato de trabajo o con lo que se acordó. Yo no le puedo pedir a un trabajador, o sea, a un profesional que vaya a limpiar el baño, no porque esté mal limpiar el baño, pero no es su tarea acordada. Como el que limpia el baño, no le puedo pedir que trabaje todo el día en una computadora. Uno será el trabajador de limpieza, el otro será un trabajador administrativo. No puedo pedirle que me vaya a hacer los trámites personales, salvo que fuera lo acordado, ¿no? Pero si no es lo acordado, no puedo pedirle eso. No puedo pedirle al trabajador que se quede después de hora si no está obligado a quedarse después de hora. No puedo pedirle al trabajador o decirle que no va a cobrar el sueldo si no viene en vez de a la mañana a la tarde y le cambio compulsivamente el horario de trabajo. No, porque fue pactado, es un derecho. Sería de mal empleador. Como es de mal trabajador, decir que uno está enfermo cuando no está enfermo. Como le dije, llegar tarde. No quedarse después de horas si hay una emergencia. Che, se está incendiando el negocio. Ah, no, yo me tengo que ir. Me tengo que ir a casa. No, como me tengo que ir a casa. Quédate, tenemos que sacar las cosas para que el fuego no las queme. Es de mal trabajador. Está bien, tiene un trabajo, pero muchachos, colaboremos para salvar la empresa. Para salvarlo bien la empresa y se está incendiando. Pero es una emergencia, no en cualquier circunstancia. En eso es la buena fe.
bueno, cada situación definirá hasta dónde llega la buena fe, qué es lo que tiene que hacer un buen trabajador. Hay que pensar, ¿qué haría un buen trabajador en esas circunstancias y qué haría un buen empleador? Y hasta dónde llega la idea de buen trabajador y buen empleador. Pero bueno, este principio de buena fe ronda todo el cumplimiento del contrato y es muy importante. Porque a nadie, ni al empleador ni al trabajador, se le puede pedir que sea un héroe, que se inmole por el otro. Pero tampoco puede pedir algo que no corresponda o hacer cosas que no corresponden. Además de el principio de buena fe, también es importante el principio de igualdad, que se manifiesta, por ejemplo, en el artículo constitucional que vimos, el principio de igual remuneración por igual tarea, ¿no? Que se respete la idea para que no haya trato desigual entre los trabajadores, de que si hacemos la misma tarea se nos retribuye de la misma manera. Bien. Y eso tiene mucho, por ejemplo, mucha incidencia, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el feminismo y las luchas que han tenido las mujeres para, ante la verificación de que las mujeres ganan, haciendo la misma tarea, ganan, sobre todo en el sector privado, ganan menos que los varones. Y eso ya estaba establecido en la Constitución. Esta idea de igual remuneración eh, por igual tarea. Y también en la idea de no discriminación. De no discriminación por razones ideológicas, de nacionalidad, étnicas, culturales, por razones de enfermedad, de género, de orientación sexual. Entonces, principio de igualdad y de no discriminación. Algunos lo colocan todo en el mismo principio, otros lo diferencian. Porque indudablemente la idea de igualdad, creo que algo lo dije otra vez, se va redefiniendo de esa idea primigenia propia del derecho liberal, de la idea de igualdad como igualdad de trato, incorporando las ideas de equidad. Es decir, que no siempre hay que tratar igual a las personas, sino hay que tratar desigualmente a los desiguales, y en circunstancias especiales hay que tener un trato desigual. Por ejemplo, la seguridad social funciona así. Si yo detecto que alguien tiene determinadas necesidades, esa persona tiene derecho a determinadas prestaciones que otros no los tienen. Quien no tiene un trabajo tiene derecho a un seguro de desempleo, tiene derecho a una prestación por desempleo, por ejemplo. Que no tiene ese derecho quien tiene el trabajo. Y en la idea entonces dijimos de no discriminación. Por ejemplo, por razones de género, cuando decimos igual remuneración por igual tarea, y cómo las mujeres se ven afectadas en las remuneraciones y en el acceso, por ejemplo, a puestos jerárquicos, lo que se llama el techo de cristal, ¿no? No discriminación. O cuando son despedidas personas porque padecen alguna enfermedad, como HIV. O también en el caso de las mujeres por estar embarazadas. O cuando también, y acá aparece otro elemento más de la idea de igualdad, cuando no tienen las mismas oportunidades. Entonces, igualdad como equidad, igualdad como no discriminación, igualdad como igualdad de oportunidades. Es muy fácil decir tratar de manera igual a las personas y, por ejemplo, la persona que está en situación de discapacidad no tiene las mismas oportunidades
de acceso a un trabajo que quien no tiene la situación de discapacidad. Entonces, igualar acá es también una intervención del Estado, una acción positiva del Estado, tendiente a equiparar. Por ejemplo, el establecimiento del cupo en el ámbito público de las personas con discapacidad, del 4%. O por ejemplo también citando el caso de las luchas feministas, la obligación que a veces ha tenido determinados empleadores a partir de fallos judiciales de tomar mujeres, porque había mucha diferenciación entre la cantidad de varones y mujeres en una laboral. Por ejemplo, esto pasó en el fallo Fredo, donde a partir de una acción judicial se demostró que Fredo tomaba solo varones y no tomaba mujeres. Y la heladería Fredo. Y cuando se hizo el planteo judicial, Fredo dijo que era porque los varones tenían más fuerza para el manejo de los tachos de helado. Y la justicia lo condenó a que todos los próximos ingresos tenían que ser de mujeres. Porque decía que en todo caso era problema de Fredo establecer dispositivos para que las mujeres puedan trasladar los tachos en el caso de que su situación física no lo permitiera en la misma medida que los varones. La solución no era tomar varones, sino incorporar algún dispositivo, como un carrito, algo que le permitiera trasladar los tachos a las mujeres. O mecanismos mecánicos para poder manipular el peso. Entonces el Estado tuvo que intervenir y obligar. ¿Ven? Una acción positiva. En este fallo está muy bien explicado toda esta idea de la acción positiva del Estado en función para lograr igualar, para garantizar mayor igualdad de oportunidades, en esta idea de igualdad como equidad, igualdad en el sentido de igualdad en iguales circunstancias y trato desigual a quienes están en circunstancias distintas. También entre el derecho laboral y también el derecho a la seguridad social, aquí hay otro principio común que es el principio de progresividad. Progresividad. Acá me ponen sí, 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 no sé por qué me pones Valentina sí, 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 pero progresividad. Porque seguramente por la explicación, si me guardé el tiempo, me guardo un ratito de tiempo para explicar las tres reglas. Progresividad. ¿Progresividad qué es? Bueno, la idea es que el Estado no disminuya, acá estamos hablando ya, es más del derecho internacional este principio, y la idea es que el Estado no disminuya las protecciones que ya estableció. Que siempre sean progresivas, siempre sean en más. Esto está en los tratados de derechos económicos, sociales y culturales, este principio de progresividad. Entonces vale tanto para el derecho laboral como para el derecho de la seguridad social. Repito, progresividad quiere decir la obligación del Estado de no disminuir los umbrales de protección, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social. La idea es que siempre sea hacia arriba, progresiva, y nunca se retroceda en los niveles de protección. Por eso cuando se planteó una reforma previsional como la que planteó el macrismo, entre otras cosas que se violenta, es el principio de progresividad.
Cuando se plantea una flexibilización laboral, disminuyendo las protecciones laborales, entre otras cosas que se violenta, es el principio de progresividad. Vamos a la seguridad social ahora, a repasar algunos principios importantes de la seguridad social. Hablamos de universalidad y hablamos de solidaridad y definimos la seguridad social como un sistema de protección a partir del cual el Estado otorga prestaciones. Más que el Estado, no, el Estado tiene la responsabilidad, perdón, voy a decirlo bien, a partir del cual se otorgan prestaciones, a pesar de que la responsabilidad del Estado, pero puede no hacerlo directamente el Estado establece el sistema de protección y es responsable de establecer ese sistema de protección, pero por ahí no lo hace el Estado. Entonces, un sistema de protección a partir del cual se otorgan prestaciones ante determinadas contingencias. Contingencias que son contingencias de la vida, que no todas son negativas. ¿Qué sé yo? La maternidad no es una contingencia negativa. Tampoco podemos decir que la vejez, cumplir 65 años per se, sea una contingencia negativa. Por más que obviamente que en las sociedades y la cultura actual, la idea de envejecer siempre es vista como algo negativo, pero no necesariamente es algo negativo. Al contrario, uno lo puede pensar como un momento de la vida donde uno puede hacer cosas que nunca había podido hacer. Tiene tiempo. Tiene un bien que antes no tenía, tiempo. Y uno puede cobrar sin tener que incorporarse al mercado de trabajo y dedicarse a otras cosas. Participar de otra manera en la sociedad. Es la idea como se piensa hoy la vejez. Y no como una idea del viejo decrépito, ¿no? De la decrepitud de la edad. Sino la idea de una vejez activa, de personas participando en la sociedad desde otro lugar. Desde otro lugar. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad en la seguridad social de establecer un sistema de protección cuyos destinatarios, decíamos, son todos los ciudadanos. Y donde este sistema de protección puede ponerse en funcionamiento a través de distintos instrumentos. Y acá había otro concepto importante. Instrumentos. Uno de esos instrumentos son los seguros sociales. O también son instrumentos de la seguridad social, dispositivos estatales donde el Estado presta directamente, o sea, la prestación estatal directa. Por ejemplo, un hospital público. Entonces tenemos seguros sociales o prestación estatal directa dentro de los instrumentos. En ambos casos hay socialización del riesgo, solo que en uno se financia a través de aportes y contribuciones, o sea, los seguros sociales están muy ligados al trabajo. En cambio, los otros se financian solo por impuestos, por las rentas generales. Entonces, ahí tienen un primer criterio de diferenciación entre los seguros sociales y la prestación estatal directa. Por ejemplo, el sistema jubilatorio es claramente un sistema de seguro social. La salud pública es un sistema de prestación estatal directa. Y si tenemos una tendencia amplia de la seguridad social, incluso hasta podemos pensar, decíamos, que los seguros sociales no necesariamente tienen que proteger a quienes aportan al seguro, ni que la seguridad social se limite a la idea de seguros sociales,
sino que la idea de seguridad social también se pone en práctica en la prestación estatal directa. Ahora, la seguridad social es parte de la política social, pero no es toda la política social, es una parte. ¿Qué sé yo? La educación es política social, las políticas de empleo son políticas sociales. La asistencia social es política social. Fíjense, las políticas de empleo, Ministerio de Trabajo. Las políticas educativas, Ministerio de Educación. La asistencia social, Ministerio de Desarrollo Social. Las políticas de seguridad social, Ministerio de Salud y ANSES. En un caso la prestación estatal directa y en otro caso Seguro Social. Ahí vemos todos organismos estatales. Aunque lo que hace la ANSES es administrar un seguro social que se financia a través de aportes y contribuciones, a diferencia de todo lo otro que se financia a través de impuestos exclusivamente. Ahora, la seguridad social no se agota en lo que hace la ANSES o lo que hace la salud pública. Por ejemplo, el Estado también ha establecido sistemas de protección que ha delegado en determinados sujetos. Por ejemplo, la cobertura sanitaria de los trabajadores privados a través de las obras sociales, de obras sociales sindicales, por ejemplo. Ha puesto en cabeza de los sindicatos la obligación de cobertura de la atención de la enfermedad, de la maternidad, a través de las obras sociales. Y si bien hay obras sociales públicas como el PAMI, la gran mayoría de las obras sociales son sindicales. Entonces, hablamos de la protección, del sistema de protección de la seguridad social, las prestaciones como derecho, las necesidades socialmente consideradas que se llaman contingencias. Hablamos de los instrumentos, hablamos del carácter redistributivo de la seguridad social, de los principios base, universalidad y solidaridad. Y así aparecen otros principios en la seguridad social importantes como el de integralidad. ¿Qué quiere decir el principio de integralidad? Bueno, que las prestaciones que se otorgan, que son derechos, dijimos, tienen que satisfacer las necesidades de la manera o en la medida de lo posible, de la mejor manera posible. Esa es la idea de integralidad. Integralidad que va en el doble sentido, a satisfacer las necesidades socialmente consideradas y también de que no queden afuera necesidades que socialmente deberían ser protegidas. Esa es la idea de integralidad. El sistema debe abarcar cada vez más contingencias dignas de protección, porque en los derechos sociales está presente esta idea, puedo decir, siempre digo digna, está esta idea de dignidad, ¿no? De dignidad de la persona, pues son derechos. Esto que decíamos, solidaridad no es beneficencia, es un derecho que se configura a partir del derecho al acceso a las prestaciones. Entonces, integralidad, equidad e igualdad, como en el mismo sentido que el derecho del trabajo. Todos tenemos derecho. Pero obviamente tienen derecho a más prestaciones quienes estén en peores condiciones, como a partir de la solidaridad tienen derecho a más prestaciones, tienen obligación de aportar más quienes están en mejores condiciones.
y como la contracara. La idea de equidad es la contracara de la idea de solidaridad. Y tiene que ver con ese carácter redistributivo, entonces, de la seguridad social. El principio de unidad de gestión. La idea es concentrar la administración de los recursos lo máximo posible para lograr mayor eficiencia en su administración. Y aparece entonces el principio de eficiencia también, en el sentido de aprovechar los recursos disponibles y lograr las mejores prestaciones posibles en ese marco, porque acá viene otro problema que es habitual en la consideración de los derechos sociales. Los derechos sociales se satisfacen, dijimos, con acciones positivas del Estado, con derechos de prestación. El Estado debe brindar prestaciones, que son bienes y servicios, son recursos económicos. Obviamente que los sistemas de seguridad social en los distintos países van a estar muy limitados por los recursos estatales que estén disponibles para esto. Y por eso los países más pobres tienen sistemas más débiles de seguridad social. Ahora, eso no quiere decir que todos los países ricos tengan fuerte sistema de protección, como es el caso de Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Sin embargo, es un país con una baja calidad de protección. Casi ni existe la idea de derecho laboral y las protecciones de seguridad social son mínimas. Todo está privatizado, todo es privado en Estados Unidos. Entonces, esta idea de una responsabilidad del Estado, de redistribución de los ingresos sociales, no cuaja en una idea liberal como la que existe en Estados Unidos, ¿no? La seguridad social exige un Estado más grande, un Estado con mayores responsabilidades, que asuma un sistema de protección. O sea, el desarrollo de la seguridad social, por eso tiene un sistema, por ejemplo, de salud tan deficiente en Estados Unidos, y los seguros de vejez que dan lugar a jubilaciones o a retiros son privados. Bueno, estos son un poco los principios más importantes, después verán en la bibliografía y en los videos. Pero sí les quiero decir entonces que, de alguna manera, la política social, o un capítulo muy importante de la política social, es entonces la protección laboral y la seguridad social. Y decíamos, seguridad social es distinto a las políticas de empleo, a las protecciones laborales, a las políticas educativas, también a la asistencia social. ¿Qué diferencia a la seguridad social de la asistencia social? ¿Qué diferencia? Indudablemente, la primera gran diferencia que existe entre la asistencia social y la seguridad social es el nivel de institucionalización. La institucionalización de los derechos de la seguridad social es más profunda. ¿Por qué? Porque las prestaciones son consideradas derechos en sí mismos. Son exigibles judicialmente. En cambio, en la asistencia, sí, claro, hay un derecho, se configura un derecho, o sea, si han leído a la John, por ejemplo, habla del derecho a la asistencia. Pero es más difuso. Por eso digo que el nivel de institucionalización es diferente.
es menos persistente en el tiempo, depende mucho de las políticas coyunturales. La seguridad social es algo que está hecho para durar en el tiempo, tiene un nivel de permanencia, de institucionalización y de permanencia mucho más importante. O sea, la jubilación está pensada, imagínense, yo aporto hoy para tener la jubilación, me voy a hacer el joven, nacimiento un poco en la edad, dentro de 30 años, ¿eh? Si me creen. Y no ahora. Entonces, fíjense, está pensada, por eso en la idea de las jubilaciones, de sistemas de protección para la vejez, me sale la idea de previsión, ¿no? De alguna manera, la seguridad social y también el derecho laboral, pero mucho más la seguridad social, intentan, además de satisfacer necesidades, con esa idea de, por ejemplo, que el derecho laboral está de estabilidad, con esta idea de previsión de la seguridad social, que uno pueda tener un proyecto existencial de vida, no siempre pensar hoy, el hoy, y mañana, no sé, por ahí mañana me quedo sin laburo. Bueno, no, la idea de la seguridad social trata de, bueno, me quedo sin laburo, por lo menos tenés un ingreso igual, un seguro de desempleo. Mañana sos viejo y no podés ingresar al mercado de trabajo, tenés una jubilación. O sea, esta idea de Ulrich de que tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre, que es muy propio del ideario, de la visión liberal, de que siempre, de la visión de niños ricos, que obviamente es muy fácil decir eso cuando uno está en una buena posición económica, ¿no? Una buena posición social, que tenemos que aprender a vivir, que hemos dicho Bullrich, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre y ser felices con ello, decía. ¿No? Es un poco la idea neoliberal, ¿no? La incertidumbre, que uno se crece en la incertidumbre porque la incertidumbre genera motivación para crear cosas nuevas, la iniciativa privada. Bueno, nada, la seguridad social es lo opuesto. Si hay algo que va en contra de la lógica neoliberal de la seguridad social, ¿no? Es la lógica de la redistribución, de la solidaridad, de la previsión, de la programación de la vida, de un Estado más fuerte, un Estado más grande, no un Estado mínimo, de que no todo se resuelva a través del mercado y no todo es mercantilizable. La seguridad social plantea la desmercantilización de determinados bienes y servicios sociales. Como también el derecho al trabajo, que si bien en el capitalismo, como bien dijo Marx, el trabajo es una mercancía, la idea es que no sea considerado de la misma manera, no puede ser igual a cualquier bien el trabajo. El trabajo no debe ser considerado una mercancía, lo es. Pero la dignidad de la persona tiene que ver en no considerar el trabajo como una mercancía. Y eso está en la ley de contrato de trabajo. No considerar el trabajo como una mercancía. Que obviamente lo es porque es un servicio que se vende y se compra en un mercado de trabajo. Pero la dignidad del trabajador tiene que ver también, o tiene que ver sobre todo, con pensar la dignidad de esa persona que está trabajando. Y esa dignidad se fortalece y se sostiene con los derechos. Acá me ponen, las políticas asistenciales configuran un piso mínimo de derechos, pero no se enmarcan en un cambio que reconfigure la situación de cómo los sujetos afrontan las manifestaciones de la Constitución. Sí, pues habitualmente las políticas asistenciales son emergentes de políticas coyunturales de un gobierno de turno, de un programa que dura un tiempo, que tiene asignado determinados recursos, pero que no tienen esa fortaleza como derecho que tiene el derecho a la prestación de la seguridad social. O sea, yo cumplo 65 años, por tener 30 años, tengo derecho a la jubilación, no me importa si mañana el macrismo o otro gobierno neoliberal no le gusta de la jubilación. No lo puede cambiar, porque está institucionalizado ya como derecho. Y además uno de antemano sabe las condiciones para acceder a ese derecho. Es
estar en esa contingencia o padecer esa contingencia que está definida previamente en la ley y cumplir los requisitos que establece la ley. Es suficiente para ser titular del derecho, para tener el derecho al acceso a las prestaciones. Las políticas asistenciales son más endebles, más limitadas en cuanto a los recursos, tienen menos permanencia, se definen por tiempos, por situaciones coyunturales. Habitualmente lo que fue, por ejemplo, una política asistencial reciente es el IFE. Bueno, salió por la pandemia, y cuando termina la pandemia se termina el IFE. Son situaciones de una intervención más focalizada. Y si bien ha habido políticas de un alcance más amplio, más generales, como por ejemplo el Argentina Trabaja, o más atrás me voy al plan Jefes y Jefas, no dejan de ser programas asistenciales. Se institucionalizan como derechos recién cuando siguen la lógica de la seguridad social, cuando se incorporan como prestaciones de la seguridad social. Pueden ser parecidas, pero no son iguales. Por ejemplo, una pensión no contributiva no es lo mismo que una pensión de la seguridad social. Primero porque no tiene el mismo componente de universalidad que tiene la pensión de la seguridad social. Porque no está atada a las mismas condiciones, por ejemplo, de actualización que la seguridad social. A pesar que, por ejemplo, lo que pasó en la época del kirchnerismo, donde las pensiones graciables nacionales pasaron de 400.000 a 1.600.000. Casi que se universalizaron a las personas que padecían algún nivel de discapacidad. Igual eso no las convierte, se le parece bastante, pero no las convirtió del todo en una prestación de seguridad social porque bastaba una decisión para decir, bueno, cambiamos el criterio y nos ponemos más restrictivos para otorgarla. Como pasó con el macrismo. ¿Qué hizo? Cuando llegó el macrismo, lo primero que hizo fue limitar el acceso a las pensiones asistenciales. Incluso retiró muchas. ¿Se acuerdan que fue un escándalo hace 4 años? ¿Por qué? Porque no era tan claro las condiciones de acceso. Tiene que ver más con lo coyuntural. Y los recursos también son mucho más limitados y las condiciones de actualización son diferentes y por eso perdieron tanto poder adquisitivo también, porque no se actualizaban de la misma manera que se actualizaban las jubilaciones. Es más endeble la política asistencial, no por ello menos importante, ¿no? Hay situaciones coyunturales que requieren una atención inmediata. El IFE fue una medida muy importante del gobierno el año pasado, destinando una cantidad de recursos para asegurar ingresos a personas que lo habían perdido. O toda la política alimentaria, la entrega de alimentos. No es seguridad social, es política asistencial, pero es muy importante. Muy importante también. A ver, no sé si me explico, es medio difícil por acá. Acá me dice, reitero lo que dice Valentina, que las políticas asistenciales configuran un piso mínimo de derechos, bueno, igual que la seguridad social en ese punto, pero no se embarcan en un cambio que reconfigure la situación como los sujetos, o los sujetos, dice, afrontan las manifestaciones de la cuestión social. No, por supuesto, por las limitaciones que tienen las políticas asistenciales. Son más bien como un contrapeso ante determinadas dificultades coyunturales, pero no son tan estructurales como la seguridad social, que tiene sí un componente mucho más redistributivo. Fíjense cómo con la asignación universal por hijo y con la jubilación de amas de casa, durante el kirchnerismo la baja de la pobreza fue impresionante en un periodo muy corto de tiempo.
Eh, y después ese proceso se revirtió cuando cuando esas prestaciones empezaron a perder poder adquisitivo en relación a la inflación durante la época del macrismo. Ya durante la época del kirchnerismo habían tenido un golpe fuerte en el 2014, después en el 2015 se recompusieron un poco y después volvieron a caer fuertemente durante el macrismo y el año pasado también con la pandemia, porque hubo también un periodo de inflación alta y no se llegaron a recomponer de manera importante, pero cuando tuvieron los 13 aumentos que dio Néstor Kirchner antes de la ley de movilidad jubilatoria, permitieron que, por ejemplo, en poco tiempo se triplicaran los ingresos jubilatorios. No porque las jubilaciones sean buenas, hubieran sido buenas en ese momento, pero comparado a lo que habían sido al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, donde los jubilados durante 10 años habían ganado 150 pesos, con las jubilaciones congeladas, imagínense el impacto que tuvo eso inmediatamente, ¿no? Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de seguridad social. Y me voy a la pregunta que me hicieron de las reglas del principio protector. Me voy de nuevo al derecho laboral. Entonces decíamos, el principio protectorio implica esta idea de que el trabajo debe ser protegido. ¿Y cómo se protege al trabajo? Se protege a la parte más débil de la relación, el trabajador. Entonces el principio protectorio implica a partir de la idea que existe una relación desigual de subordinación entre dos partes en el contrato de trabajo, donde uno le impone las condiciones a la otra. Entonces, el Estado debe intervenir regulando ese contrato de trabajo. Y esa regulación se lleva a cabo a través de un piso mínimo de derechos que se configura y que se establece y que es de cumplimiento obligatorio para las partes, que es el orden público laboral. Y a su vez, ese marco jurídico que define el orden público laboral tiene determinadas reglas de aplicación que incluso están establecidas en la ley de contrato de trabajo. Estas reglas son las reglas en las que los hechos y el derecho deben ser interpretados siempre en favor del trabajador. O sea, ante la duda de si, por ejemplo, a un trabajador trabajó 8 horas o 10 horas, ante la duda, si tenemos duda realmente, el juez que falla, por ejemplo, debe pensar que trabajó 10 horas y merece, por ejemplo, cobrar horas extras. Ante la duda, si por ejemplo no sabemos cómo interpretar un artículo de la ley y tenemos dos formas de interpretación posible, tenemos que interpretar la más favorable al trabajador. Esa es la regla que se llama indubio pro operario, está en latín. Se usa. O ante la duda en favor del trabajador. Pero esa duda, además de ser duda en la interpretación, puede ser duda también en la aplicación. Ahí aparece la regla de la norma más favorable. Si tenemos dos normas aplicables al caso y no sabemos cuál aplicar, vamos a aplicar la más favorable al trabajador. Por ejemplo, si tengo la ley y tengo también un convenio colectivo de trabajo, y el convenio colectivo de trabajo me dice que tengo 21 días de vacaciones, y la ley me dice que tengo 14 días de vacaciones, ¿cuál voy a aplicar? Voy a aplicar el convenio colectivo de trabajo. Entonces, regla de la norma más favorable. Y después tenemos regla de la condición más beneficiosa. Acá no hablamos de duda. Antes, en los dos casos anteriores hablamos de duda. Uno duda sobre la interpretación, el otro duda sobre la aplicación. Acá hablamos de
variación del contrato en el tiempo. Si, por ejemplo, yo empecé a trabajar y en el marco legal o el convenio colectivo de trabajo que regía decía que yo tenía 21 días de vacaciones. Pero después sale una ley que dice, no, bueno, a partir de ahora los trabajadores no van a tener 21 días, van a tener 14. Eso no me es aplicable si hubo continuidad de la relación laboral. Porque cuando yo entré a trabajar, entré con 21 días. Y eso se incorpora a mi contrato de trabajo de manera automática. Entonces, por más que la ley cambie, mi contrato sigue, porque el contrato está. Yo lo adquiero como una condición de mi contrato, porque es una condición más beneficiosa. Entonces tiene que ver con la variación del contrato en el tiempo. No importa que legalmente hayan cambiado las condiciones y las condiciones sean peores a las que se establecieron en mi contrato. Eso no afecta a mis condiciones que son más beneficiosas. Y al contrario, si la ley dice, no, a partir de ahora todos los trabajadores van a tener 30 días de vacaciones, ahí sí la adquiero. Yo tenía 21 días y si bien en mi contrato decía 21, si la ley dice a partir de ahora son 30 días, la adquiero esa nueva condición más beneficiosa. ¿Por qué? Por ser más beneficiosa. Regla de la condición más beneficiosa. Acá estamos hablando de la condición. Condición que yo adquiero a mi contrato. Entonces, regla de ante la duda en favor del trabajador, quiere decir duda en la interpretación o de los hechos o del derecho. Duda en la aplicación es el principio de la norma más favorable. Acá ya es en la aplicación. Tengo dos normas y no sé cuál aplicar. Bueno, aplico la más favorable. Y el tercero es variación del contrato en el tiempo. Variación de las condiciones en el tiempo. Bueno, adquiero siempre la más beneficiosa. Siempre. No importa si varían para abajo o para arriba, siempre yo me quedo con la más alta. Y esa me la quedo y me queda como derecho adquirido. ¿Se entiende? Esas son las tres reglas. Y me faltó uno de los principios muy importantes del derecho laboral, y con esto voy a cerrar, que es el principio de realidad. El contrato de trabajo es un contrato realidad. Dice el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La prestación de servicio, y cuando estamos hablando de un contrato de trabajo, es un contrato de trabajo en relación de dependencia. Es decir, donde hay un empleador y un trabajador, y uno trabaja en favor del otro, bajo las órdenes de otro, bajo subordinación de otro. Si esto se verifica, hay una relación de trabajo propiamente dicha y por lo tanto hay un contrato de trabajo. No importa que se haya firmado. Es más, no importa cómo se haya firmado. No importa si se firmó por 4 horas y después yo trabajo 8. El contrato es por 8. Y yo tengo derechos por 8. ¿Por qué? Porque trabajo 8 horas. Y si trabajo 8 horas es porque yo quiero y porque la otra persona lo acepta, hay un contrato, hay un acuerdo de voluntad. Y es por 8. Y es un contrato de realidad. Yo tengo derecho a cobrar 8 horas diarias. Y no importa si a ese contrato le pusimos contrato de sociedad, somos socios. Si en los hechos no hay una sociedad, hay una relación de subordinación. Es un contrato de realidad, no importa cómo lo denominaron, no importa cómo lo escribieron, no importa siquiera si lo escribieron. Es un contrato verbal. No importa si dijeron vamos a hacer un contrato, basta que diga, ¿querés empezar a trabajar? Sí, bueno, empezá, ya está. Hay contrato de trabajo. ¿Y qué condiciones aplico? ¿Y para qué está la ley? ¿Para qué están los convenios colectivos de trabajo? No necesitas escribir nada. Está todo regulado en el contrato de trabajo. En todo caso, podemos pactar para arriba.
mejores condiciones. Si no, está todo regulado. Ya se sabe cuánto se tiene que ganar, se sabe cuántos días de vacaciones hay por año. Se aplica la ley, se aplica el convenio colectivo, la más favorable. Bien, principio de realidad. Bueno, por hoy, ¿tienen dudas? Si no, cerramos acá. Bueno, les agradezco mucho a todos y cerramos la semana que viene, que incluso preparen preguntas para el parcial, si quieren hacemos como un repasito, les va a servir. ¿Mm? Bueno, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.